6:09, estamos en directo Alex Comuniqueros, bienvenidos emitiendo para todo el mundo desde Alex Comunica TV, hoy con una charla interesantísima, menudo regalazo de cumpleaños que me echó mi buena amiga Maravillas de Magdala. Vamos a hablar con el doctor Adolfo Reutemann, que es curador de los rollos del Mar Muerto y además es director del Santuario del Libro de Israel, y con él vamos a hablar de Eva, María Magdalena, de la importancia de estas grandes mujeres que ha habido a lo largo de la historia y la importancia de su mensaje en una época como la actual, la que estamos viviendo ahora mismo en la actualidad. Y además hoy en un programa especial, como decía, es mi cumpleaños y hoy ha venido gente aquí a celebrarlo conmigo, aquí en público, en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Luego cantaremos un cumpleaños feliz y todo, y saldrá la tarta y bueno, saldrán aquí, saldrán acróbatas, bueno, será una maravilla esta tarde. Y ahora sí, vamos a saludar a Maravillas, al doctor Reutemann. Maravillas, bienvenida. Hola, Ale, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, Maravillas. Y mi regalo de cumpleaños, doctor Adolfo Reutemann. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Alex, saludos de Israel y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar con el doctor Reutemann, obviamente, ¿no?, de Eva a María Magdalena, que es una formación, por cierto, que en breve se inicia en la Universidad por el Despertar de la Consciencia, Sabiduría Flor de Lis, se inicia el 7 de marzo. Y a mí me gustaría, Maravillas, ya que has hecho de puente para que realmente el doctor Reutemann pueda estar con nosotros, que nos cuentes el motivo de esta formación, para qué esta formación y cuál es la importancia, ¿no?, significado que tiene, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, como ya sabes y te he contado muchas veces, este año es muy importante. Trabaja la energía femenina, el integrar el masculino y el femenino, y es muy importante conocer nuestras raíces. Este año también estamos programando junto con el doctor Adolfo Reutemann ese evento que ya hablaremos más largo y detenidamente para el 22 de julio, que es la Cumbre Magdala. Y queríamos hacer esta formación precisamente para que pudiéramos conocer la energía femenina de las mujeres bíblicas y cómo vivían en aquella época. Y bueno, fue una idea que comiendo surgió con Adolfo en esa comida maravillosa que tuvimos y surgió el trabajar desde Eva a María Magdalena, porque la mujer ha hecho un gran papel en la historia de la humanidad. Ha hecho un gran papel también a nivel bíblico y muchas veces ha sido mal entendido. Y con eso queremos traer esa información y la importancia, sobre todo para las mujeres. Por eso también comienza la formación en marzo, ¿vale?, que es el mes de la mujer, y para darle también su lugar, para darle la importancia que realmente tiene y darnos cuenta de que también, incluso a nivel bíblico, ha habido mujeres muy importantes en la historia. Pero bueno, el experto es Adolfo y creo que es él el que tiene que comunicar muchas cosas esta tarde. Doctor Reutemann, quien se apunta a esta formación de Sabiduría Flor de Lis, ¿realmente qué es lo que va a aprender? Bueno, Alex, como dijo bien Maravillas, esta formación nació en un almuerzo que tuvimos en Madrid en ocasión de mi visita allá por el mes de noviembre, no hace mucho tiempo atrás, para dar una clase magistral en la Biblioteca Nacional de España. Y en esa oportunidad, realmente tratando de afilar los cabos en todo lo que tiene la organización de ese evento allá para el mes de julio, dijimos, pero la gente necesita llegar con una cierta preparación, porque si no va a aterrizar en Magdala, con la figura de María Magdalena en el siglo I en Judea, sin ninguna perspectiva de la situación de la mujer en el mundo antiguo y más precisamente en la civilización de Israel. Y por eso nació esta formación de 8 encuentros, en donde en cada uno de esos eventos trataré de mostrar un aspecto diferente de la mujer desde la época bíblica a la época posbíblica y más específicamente la época grecorromana. Y comenzamos
en este caso con esa mujer que obviamente se transformó en emblemática en la tradición de Occidente, la figura de Eva. Y en ese encuentro específicamente trataré de explorar no solamente la figura de Eva, que junto con la serpiente son dos personajes centrales, incluso mucho más que Adán en Génesis 3, sino de qué manera la figura de Eva fue interpretada en la exégesis, en la interpretación de esos pasajes bíblicos en la literatura judeo-cristiana antigua, y no solamente a través de la literatura, sino también del arte. Y puedo decir que esta primera clase, este primer encuentro, va a ser de alguna manera paradigmático porque va a caracterizar muchos de los encuentros que nosotros vamos a tener a lo largo de esta formación, ver no solamente textos, cómo aparece en la literatura, sino cómo aparece también en la historia del arte, y por arte entiendo tanto la pintura, la escultura o incluso el cine. ¿Por qué, doctor Roitman, parece que la Iglesia tenga miedo a la mujer? Hablamos de Eva, ¿no? La inductora al pecado original. Por culpa de ella nos expulsaron del paraíso. Tenemos a María Magdalena que, según últimos estudios, parece que fue incluso mecenas de Jesús. Fue una persona muy importante en la vida de Jesús, y en cambio la Iglesia, o lo que se nos ha querido vender, es que simplemente fue una prostituta, ¿no?, que parece que alivió a Jesús en algunos momentos de su vida. ¿Esto por qué parece que haya este temor de la Iglesia de intentar ocultar la importancia de la mujer a lo largo de la historia? Bueno, yo diría que, como siempre, la respuesta es un poco una respuesta compleja. En general, la mujer es visto como ser humano, como un ser muy complejo, que por un lado puede ser la originadora de la vida, ¿no? Así es denominada Eva. En hebreo el nombre de Eva es Javá, y el propio texto bíblico explica el término, ese nombre Javá, como madre de todos los vivientes, Em Kol Hai. Pero de la misma manera, o paradójicamente, es también la que introduce la muerte. Es decir, estos dos aspectos, la vida y la muerte, están asociadas también a la primera mujer. Y de alguna manera, como dije, la figura de Eva es paradigmática, porque en cada uno de los encuentros vamos a encontrarnos con distintas mujeres, con Ruth la Moabita, o por ejemplo con la figura de Judith, como también la de María Magdalena, en donde hay aspectos positivos y aspectos negativos que se ven articulados y combinados en la figura de la mujer. Y entonces, más específicamente, en lo que tiene que ver con tu pregunta, la mujer tiene un papel importante, no solamente María Magdalena, sino las mujeres tienen un papel importante en el movimiento de Jesús. Algo que no es característico en el judaísmo de esos años, es decir, el judaísmo del siglo I en Judea. Generalmente cuando nosotros hablamos de los grupos judíos de esos años, como los caracteriza el gran historiador judío de la segunda mitad del siglo I de nuestra era, Flavio Josefo, cuando él habla de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, se refiere a movimientos compuestos de hombres, no de mujeres. Precisamente el hecho de que las mujeres tengan un papel importante en el movimiento de Jesús, no solamente el de María Magdalena, muestra con claridad la manera en que Jesús veía la sociedad de esos años. Jesús promueve aquí un movimiento integrador, un movimiento que precisamente incorpora a los outsiders de la sociedad. A ellos
a esas personas que la sociedad los dejaba a un lado, sean los menesterosos, sean los tullidos, sean las mujeres, sean los cobradores de impuestos, sean las prostitutas, no necesariamente justamente María Magdalena, porque en los textos neotestamentarios no se hace ninguna referencia a esa condición de María Magdalena, sino aparece en textos ya más tardíos en la historia de la Iglesia. Pero la paradoja fue que esta incorporación de la mujer al movimiento, que precisamente rompe con patrones culturales muy enraizados en el mundo antiguo, y obviamente la sociedad israelita antigua también había incorporado esos patrones en donde el hombre es precisamente el central en la sociedad, son sociedades patriarcales con un claro énfasis androcéntrico. Precisamente en la evolución de la iglesia vemos entonces que se va claramente ahora reduciendo el papel de esa mujer y paralelamente se le empiezan a adosar a la mujer estos aspectos, diríamos, casi demoníacos, que van a llegar, por ejemplo, a su máximo desarrollo, por ejemplo, en la persecución de las brujas en Europa en el siglo XV y siglo XVI. Es decir, en donde la mujer está asociada al Satán. Y por eso realmente la visión de la mujer como un ser peligroso, tentador, que lleva precisamente al hombre al pecado. ¿Sí? Pero este tipo de paradojas en derredor de la mujer, como dije, no caracteriza solamente a la iglesia, también como lo vamos a ver nosotros en nuestra formación, lo encontramos ya en el mundo judío antiguo. Y en ese sentido, entonces, lo tenemos que ver en una tradición cultural mucho más amplia. Por ejemplo, uno de los encuentros de la formación, precisamente el número 4, voy a tratar el tema de la mujer en la literatura de sapiencial, es decir, la literatura de la sabiduría, que es un género literario muy popular en el Antiguo Oriente, también en Israel. Tenemos varios libros que pertenecen a este género literario en la Biblia hebrea, como el libro de Job, el libro del Eclesiastés y el libro de Proverbios. Y precisamente una de las características que presenta el libro de Proverbios en la Biblia hebrea, donde la mujer puede aparecer precisamente bajo estos dos énfasis y focos. La mujer puede ser, como es llamada, la mujer extraña, una mujer tentadora, una mujer asociada al adulterio, pero a la vez también puede ser una mujer hacendosa, una mujer ideal, con claros rasgos de persona útil para la familia y para la sociedad. Así que en ese sentido, precisamente lo que vemos en la historia de la Iglesia se encuentra también en las raíces del pensamiento bíblico. Se habla mucho, doctor, del regreso de la diosa, que parece que esta tenga que ser una época clave precisamente para volver a ese, para volver a darle la importancia, ¿no?, a la mujer, la importancia de la mujer, ¿no?, a lo largo de la historia, porque estamos en un momento que más lo necesitamos más que nunca. Claro, la cuestión es, ¿por qué ahora es tan prioritario o por qué ahora es tan importante conocer el mensaje de esas mujeres? Obviamente hablamos de María Magdalena porque es una de las más conocidas, pero también ha habido otras grandes mujeres bíblicas, ¿no?, importantes a lo largo de la historia. Pero ¿por qué ahora ese mensaje es tan importante? ¿Por qué ahora, en esta situación, en todo lo que estamos viviendo? ¿Estamos realmente ante el despertar de un nuevo mundo, una nueva humanidad? ¿Por qué ahora? Bueno, en realidad este es un fenómeno que lo encontramos ya, diríamos, a comienzos del siglo XX, en donde, como parte de los cambios estructurales de la sociedad occidental, apareció ese movimiento que nosotros llamamos
ese movimiento, esa revolución feminista que pone ahora el énfasis, en última instancia, en la otra mitad del mundo, una primera mitad compuesta por hombres y la segunda mitad compuesta de mujeres. Y en este sentido, la revolución feminista fue la que anticipó las otras revoluciones, en donde, por ejemplo, se descubren las minorías, en donde, por ejemplo, aquellas personas que no tenían ninguna presencia en la historia de la humanidad, ahora se lo trata de recuperar. Como dije, precisamente a esos outsiders de la sociedad. Por ejemplo, te recuerdo, Alex, cuando nosotros estudiábamos historia, ¿sí? Hace mucho tiempo, ¿sí? Pero estudiamos historia en el colegio. La historia en realidad era la historia de los reyes, de los generales, de los príncipes, de los aristocráticos, ¿sí? Pero obviamente no hay general sin soldados, no hay aristocráticos sin sirvientes. Pero ¿quién se interesaba por el mundo de esas personas comunes, ¿no? La historia estaba construida alrededor de los grandes hombres. Y uno de los grandes desarrollos en el estudio de la historia fue descubrir que también hay campesinos, que hay hombres comunes, y ellos también conforman parte de la historia. En ese sentido, yo diría que uno de los grandes cambios estructurales en el pensamiento de Occidente fue recuperar a todas esas voces silenciadas, que comenzó ciertamente con la voz de la mujer, y hoy ya lo tenemos realmente muy, digamos, presente en nuestra sociedad, en donde también personas con otra orientación sexual, personas con otra condición social, personas con otra tez de piel, también forman parte de la condición del hombre. No solamente el hombre blanco o el hombre en tanto ser masculino. Por lo tanto, yo diría que esta voz femenina fue realmente una casi de carácter profética, porque anticipó esta gran revolución que vivimos hoy en las sociedades, en donde queremos darle lugar a las minorías, a esos grupos que fueron excluidos precisamente de los grandes movimientos, y queremos también recuperarlos. Y eso se manifiesta también hoy a nivel político, a nivel social, en donde, como parte de la globalización, hay grupos que han quedado marginados, y precisamente también las sociedades quieren recuperar las voces olvidadas y perdidas. Y creo que en este sentido, el intento de este curso de recuperar la voz de mujeres silenciadas, porque no hay que olvidarse que a pesar de que el curso está centrado en las mujeres, también en la tradición israelita antigua, el lugar preponderante es el del hombre. De todas maneras, hay lugar para la mujer, y ese intento en el curso será recuperar esa voz perdida, olvidada, que es la voz de las mujeres. Seguiremos hablando ahora, obviamente, ¿no?, de la importancia de esas mujeres precisamente silenciadas. Bueno, venimos del mundo que venimos, que es obviamente patriarcal, pero por suerte eso ya está cambiando, y yo creo que vamos a algo mucho más integrado: energía femenina, energía masculina, la importancia del hombre, la importancia de la mujer. Pero a mí también me llama mucho la atención, doctor Roithman, obviamente la gran labor que ha hecho con los rollos del Mar Muerto, como curador que usted es, además impulsor de esa plataforma a través de Google, ¿no?, por la que varios investigadores también pues tienen acceso a esos rollos, la digitalización de los rollos del Mar Muerto. Y ahí me gustaría, sobre todo para aquellas personas que quizás son legas en la materia, pero
que realmente tienen un interés por la historia y que quizá no han tenido oportunidad tampoco de investigar o tener demasiada información sobre los rollos del Mar Muerto, los manuscritos del Mar Muerto. ¿Por qué son tan importantes? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que nos revelan los rollos del Mar Muerto con relación a la historia que quizá nos han enseñado en la escuela y a la que pues, no hemos tenido acceso, ¿no? Aquella parte que nos han silenciado. ¿Qué es lo que pone en cuestión? Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, con tu permiso, por Sí. ahí voy a tratar de explicar en unas breves pinceladas, ¿no? ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? Eh, los rollos del Mar Muerto son manuscritos judíos antiguos hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran. Qumran se encuentra localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos aproximadamente 40 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Estos manuscritos están la mayoría de ellos escritos en hebreo y una minoría en arameo y griego. La mayoría están escritos en cuero de animal, en pergaminos antiguos y una minoría en papiro. Y si queremos caracterizar a estos manuscritos, diríamos que ante todo el contenido de estos documentos es de literatura religiosa. Prácticamente no hay documentos que traten sobre economía o sobre aspectos administrativos, lo que tiene que ver con una vida secular, sino fundamentalmente son materiales de carácter religioso y sin duda la fama mundial que tienen estos documentos, que podemos decir se transformaron en un verdadero ícono de la cultura mundial del siglo XX, es porque se encontraron entre esos manuscritos los testimonios físicos más antiguos de la Biblia hebrea en el mundo. Es decir, en otras palabras, entre los rollos tenemos el testimonio físico de la Biblia hebrea, cuyos manuscritos más antiguos datan del siglo III antes de nuestra era, es decir, hace 2300 años, y que obviamente son el testimonio textual más antiguo de la Biblia que nosotros tenemos hoy en nuestras casas, y cuando digo Biblia me refiero a la Biblia hebrea, obviamente no incluye el Nuevo Testamento. Y en ese sentido, entonces, además de estas obras, que como dije, no teníamos manuscritos más antiguos que estos, también encontramos entre los rollos del Mar Muerto obras que no conocíamos antes del descubrimiento, obras que en algunos casos reflejan la sabiduría, el pensamiento, la sociedad del pueblo judío en la época grecorromana. Y por el otro lado, tenemos un grupo específico de manuscritos que los llamamos manuscritos sectarios. Y por sectario entendemos que reflejan un movimiento o grupos que no formaban parte del cuerpo central del judaísmo de esos años, que por el contrario, precisamente por disidencias religiosas, políticas, sociales, se habían separado del cuerpo central del judaísmo de esos años. Y prueba de ello es la comunidad, que nosotros hoy llamamos la comunidad del Mar Muerto, que probablemente vivió en las ruinas de Qumran y que están detrás de muchos de estos rollos. Y en ese sentido, entonces, estos manuscritos nos han presentado una realidad judía mucho más compleja y en algunos casos realmente desconocida que las fuentes tradicionales que nos habían llegado a esa época, sea el Nuevo Testamento o, por ejemplo, la literatura apócrifa o incluso realmente la literatura judía
que nos llegó por medio de los cristianos, como son los escritos del mencionado historiador judío Flavio Josefo o el filósofo judío Filón de Alejandría, que por cierto vamos a tratar también estas figuras en nuestro seminario. Ahora nosotros tenemos una literatura mucho más rica, mucho más variada, que nos permite realmente entender la complejidad de la sociedad judía de esos años y que el judaísmo tradicional realmente no había transmitido, probablemente silenciado por razones ideológicas. En última instancia, las tradiciones, tanto judías como cristianas, tenían por propósito formar al pueblo de acuerdo a las líneas directrices de los grupos que controlaban el poder. Y en ese sentido no han cambiado las cosas desde entonces hasta nuestros días, en donde los grupos de poder quieren también formar la conciencia de las personas, utilizando para ello los medios de comunicación, que en su momento eran precisamente, en este caso, las tradiciones literarias, como lo fue la Biblia hebrea o el Nuevo Testamento. Y por eso, ya en el mundo antiguo tenemos, si podemos utilizar en este caso esta terminología, una literatura alternativa, como es por ejemplo la literatura apócrifa o pseudopigráfica, que no solamente tenemos entre los judíos, sino tenemos entre los cristianos. Y esta literatura, a la cual se suma por ejemplo también la literatura gnóstica, nos presenta grupos con ideales, con creencias, con ideas diferentes al grupo central. Y en ese sentido también lo vemos nosotros hoy. Tenemos los grandes medios de comunicación, los diarios y las redes de televisión establecidas, oficiales de alguna manera, y tenemos precisamente hoy estas opciones alternativas, como el caso, por ejemplo, del canal de YouTube, como el caso de ustedes, que tienen la posibilidad de presentar otras alternativas ideológicas a las oficiales en los medios de comunicación. De ahí la importancia, ¿no?, de poder también ofrecer esta alternativa, que obviamente no, esta información pues no sale en medios de comunicación convencionales o masivos porque ellos tienen su propia agenda y quizá hay cosas que no interesan tanto, pero aquí en este canal esto nos interesa muchísimo porque realmente creemos, como decíamos antes, que no nos han contado toda la verdad, se ha silenciado parte de la historia, no sé por qué motivo muchas veces, no lo sé, aquí ya cada cual que juzgue las intenciones, pero lo importante es, sobre todo el presente donde estamos ahora, hay cada vez más información sobre María Magdalena, obviamente, pero también todas las mujeres que han tenido un gran peso a lo largo de la historia. Y en ese mensaje, que siempre se ha atribuido a Jesús, ¿no?, el mensaje de compasión por los demás, mensaje de paz, mensaje de amor, pero es un mensaje también que fluye a través de María Magdalena, y es algo que siempre nos ha insistido mucho en este programa y que hemos descubierto también gracias a la gran labor que está haciendo Maravillas de Magdala a través también de su Universidad de Sabiduría Flor de Lis. Os recordamos que el 7 de marzo empieza esta formación de Eva María Magdalena, una formación impartida por el propio doctor Adolfo Reutemann. Si queréis más información podéis entrar en la web, que es Sabiduría Flor de Lis, y ahí encontráis mucha más información. Maravillas. Bueno, ya que tenemos al doctor Reutemann, te tengo a ti. Ahí me gustaría, porque ahora me estoy imaginando ese almuerzo que tuvisteis los dos, y seguro que aquello era para grabarlo. Era para grabarlo y traerlo aquí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, no sé, que recordaras algún momento de aquel almuerzo o cómo es que surgió esa idea de hacer esta formación, ¿no? No sé, alguna charla de aquel almuerzo, ¿no? Porque estoy seguro que lo que se explicó en aquel almuerzo tiene un valor que se tiene que compartir. Bueno, voy a compartir una anécdota, pero esto nos pasó desde el primer momento que nos conocimos, ¿no? Nosotros nos pusimos en contacto con Adolfo para la Cumbre Magdala, que es el evento que estamos preparando para el 22 de julio. Y cuando entramos, nos pusimos a hablar y luego, después de haber organizado un montón de cosas, decía Adolfo, dice, a todo esto, si yo había entrado a decirle a ustedes que no.
Y con el almuerzo pasó algo parecido, ¿no? Yo es que no quiero trabajar mucho, yo es que tengo mucho lío, está además con un proyecto precioso que también está colaborando la universidad, que es un libro maravilloso basado en uno de los textos del Mar Muerto, que es el Pecer Habacuc, que también tenéis la información dentro de la web, que además ahora está en preventa y que, bueno, ahora que nos cuente un poquito también Adolfo, porque es un tema súper interesante donde nos hablan del maestro de justicia y, bueno, yo ahí ya daré mi opinión, pero sí, él en principio no iba a hacer mucho, pero luego pues se fue contagiando, ¿no? Supongo del entusiasmo, de para mí la importancia que tiene todo este trabajo. Fijaros que en aquella época, porque cuando yo me remonto a la historia, está muy bien canalizar, está muy bien el trabajo espiritual, pero también hay que indagar en la historia porque también desde ahí aprendemos. De hecho, los esenios, en los escritos esenios, no hablan de eso, de la importancia de la intuición, pero también de que recordemos nuestra historia. Daros cuenta cuando nos vayamos a esos momentos de la historia donde cada mujer en el principio de los tiempos, en el siglo primero, en todo, pero cuando estamos hablando del inicio de toda la creación, cómo se estaba estructurando todo, cómo esa energía patriarcal también, y yo lo siento así, y puede ser que sea mujer y por eso lo sienta así, y les moleste a los hombres mi manera de pensar, ¿no? Pero no podemos ver nada que fuera que no esté en nosotros. Entonces, muchas veces el tratar a la mujer como si fuera el pecado, como si fuera algo feo, algo que puede manipular, es precisamente eso que tienen ellos o que tenían ellos en aquel entonces y que no sabían gestionar. Poder ir a ese tiempo y ver por qué se actuaba así y sobre todo la fuerza y la determinación de la mujer y lo que pudo hacer cuando estaba silenciada es de máxima importancia que todas las mujeres nos tengamos ese conocimiento. Además, con Adolfo pues estuvimos hablando para que se pueda beneficiar todo el mundo de esta formación y de hecho en países como Argentina, México, Ecuador, Chile, aquellos países que económicamente tengan su moneda más devaluada, también tendrán un precio especial que esté acondicionado también a su país para que todas las mujeres y hombres puedan beneficiarse de esta sabiduría tan maravillosa y que podamos viajar junto a Reutemann y sobre el arte, la literatura y toda la información ahí. Entonces, eso es lo que hablamos también, ¿no? Que a Adolfo le gustó mucho la idea, a mí me entusiasmó, me puse súper contenta. Beatriz también estaba con nosotros. Y bueno, espero que no sea solamente este curso, espero que el profesor Reutemann esté mucho tiempo en la universidad dando cursos súper interesantes porque tenemos la parte espiritual, pero necesitamos también la parte histórica para a cimentar la sabiduría. Es importante, sobre todo, cimentar la sabiduría porque eso, sobre todo a las mujeres, nos va a dar un impulso grande de respeto a aquellas mujeres que nos precedieron, a aquellas mujeres que vivieron en aquellos siglos tan duros para una mujer y que aún así hicieron grandes logros, hicieron grandes cosas. Y es hora de que eso se sepa y que además lo integremos, no simplemente, porque la Biblia para mí, o los textos del Antiguo Testamento, para mí no es simplemente que tengamos que leerlo e interpretarlo textualmente, porque para mí el hebreo y el arameo son idiomas que según el nivel de conciencia que tú tengas en cada momento de tu vida, puedas entender algo significativo que hay ahí oculto, ¿vale? Y eso es lo que yo estudio, lo que yo promuevo y lo que yo trabajo, ¿no? Es profundizar en esos textos para de una historia que nos están contando a nivel religioso, que podamos sacar, ¿vale? Extraer de ahí esa parte que nos va a nutrir y nos va a ayudar a evolucionar. Y antes, Ale, has comentado algo, ¿no? Para la nueva humanidad, para este cambio. Fíjate que los textos de Qumran estuvieron ocultos muchos siglos y aparecen hace 75 años más o menos, que es el aniversario ahora, ¿no? De los 75 años. Y yo a Adolfo se lo dije también. Digo, yo siento que esto ha salido para que aprendamos de los errores del pasado, que seamos muy conscientes de que no tiene que haber religión,
sino que tiene que haber espiritualidad. De aquí que todos somos uno, hombres y mujeres, da igual la raza o la religión a la que pertenezcas, y aprender de los errores del pasado. Y además, ahora se está trabajando también, que eso no, creo que no se lo he dicho a Adolfo todavía, pero hay un experto en gematría que le hemos pasado el Peser Habacut y que con todo el cariño del mundo va a trabajar en toda la parte encriptada de ese texto, que será también un regalo para Adolfo. Ajá. Oye, cuéntanos eso. Quiero saber más sobre eso. Bueno, pues nos pusimos en contacto con uno de los grandes cabalistas que hay, que es Jaime Villarrubia, que lo conocerás. Él está ya mayorcito, pero bueno, le hablamos del trabajo que estamos haciendo en la universidad y vamos a tener entrevistas mensuales con él mientras que su salud se lo permita. Y bueno, él sabéis que ha creado 2 diccionarios de grematría, que son para mí una base súper importante, y ha estado descifrando muchos textos. Bueno, pues él ahora su ilusión es poder descifrar los textos del Mar Muerto y van a empezar con el Peser Habacut, que es también el trabajo que está ahora a tope Adolfo con él para llevarlo al mundo, porque no solamente los textos, sino la interpretación, el llevarlo a la gente de a pie, no solamente para aquellos académicos, sino para todo el mundo, para que lo podamos entender absolutamente todo, y están haciendo una gran labor, tanto Adolfo como otros muchos académicos, para que nos pueda llegar esa información de una manera fácil, transparente. Y bueno, yo tengo mucha ilusión también con que ese libro salga ya están las traducciones, están con los últimos retoques, y yo creo que para abril más o menos tendremos ya el libro físico, pero sí que está en inglés también, que ya quien lo quiera en inglés lo puede tener. Has dicho algo muy interesante, Maravillas, dices que la información de los rollos, ¿no?, de los manuscritos del Mar Muerto, lleguen a la gente de a pie. Bien. Claro, la cuestión es, ¿qué le puede interesar a la gente de a pie de esa información que contienen los rollos de los manuscritos del Mar Muerto? Porque claro, se habla mucho de ello, pero claro, a la gente de a pie quizá no le llega esa información, obviamente, en un interés histórico, cultural. Pero más allá de eso, ¿cuál es el mensaje precisamente de estos rollos, ¿no? El mensaje para que llegue a la gente de a pie. ¿Dónde está la importancia? ¿Por qué la gente de a pie debe conocer esta información, doctor Reutemann? Bueno, la respuesta es una respuesta obviamente compleja, porque por un lado estos manuscritos nos presentan una realidad social, religiosa, política, económica, de los judíos entre los siglos, diríamos siglo segundo antes de nuestra era, hasta el siglo primero de nuestra era. Es decir, más o menos unos 300 años de la vida de los judíos en la tierra de Israel. Una de las épocas, por cierto, más significativas, no solamente de la historia judía, sino en general de la historia de Occidente. Te recuerdo, Alex, que esa época es la época en donde Oriente se encuentra con Occidente, primero con los griegos y luego con los romanos, y de esos años claves en la historia del pueblo de Israel, habrán de nacer 2 de los 3 fundamentos de Occidente. Uno de ellos es obviamente la cultura grecorromana, la otra es el judaísmo histórico rabínico, y el tercer fundamento obviamente es la iglesia. Es decir, los 3 fundamentos de Occidente como civilización están establecidos precisamente en esos años claves. Y de esos años claves nos llegaron estos documentos, documentos que nos muestran la creatividad del pueblo de Israel en esos años. Encontramos una literatura con variados géneros religiosos, desde literatura astronómica, mágica, literatura de sabiduría, litúrgica, materiales exegéticos, materiales de normativa judía. Es decir, los rollos del Mar Muerto nos han abierto una ventana al conocimiento que, precisamente por no tener esos materiales, había quedado olvidado.
haya sido por casualidad o por voluntad de los grupos de poder, es un hecho que esa literatura no nos llegó a nosotros. Nos era en muchos casos desconocida. Solamente parte de esa literatura había sido preservada por los judíos, como es el caso de la tradición bíblica, o algunos libros de lo que llamamos nosotros los apócrifos y pseudopigráficos que fueron preservados por la iglesia. Pero una enorme mayoría de los materiales encontrados entre los rollos del Mar Muerto nos eran desconocidos. Por ejemplo, Maravillas mencionó una de estas obras, que es el comentario a Habacuc. Y por ahí, para contestar tu pregunta, Alex, voy a decir unas palabras sobre esta obra. Esta es un género literario que nosotros no lo conocíamos hasta el descubrimiento de los rollos. Es decir, por primera vez teníamos en la mano una obra, que por cierto la copia que tenemos nosotros en el Santuario del Libro es la única en el mundo, hay una sola, y la tenemos nosotros, del siglo I, más precisamente la segunda mitad del siglo I, es la época romana. Nosotros creemos que el original no lo tenemos, debe haber sido una obra por ahí escrita en lo segundo, pero no lo tenemos. Tenemos solamente la copia del siglo I. ¿Y qué contiene esta obra? Esta obra es un comentario de los oráculos del profeta Habacuc, que lo conocemos en la Biblia hebrea. El profeta Habacuc es uno de los profetas menores, que vivió hace 2600 años, antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Como bien te puedes imaginar, está bastante lejos de nuestra época, ¿no? Pero también estaba lejos de la época de los qumranitas. Es decir, Habacuc había vivido 600 años antes. Y lo que ellos afirman en esta obra, el comentario de Habacuc, es que ellos tenían la llave para entender el verdadero mensaje de los oráculos del profeta Habacuc. En otras palabras, ellos estaban plenamente convencidos que ellos conocían el verdadero referente en las profecías de Habacuc, que el mismo profeta, según ellos, no entendía, y que ellos realmente entendían el verdadero mensaje. Es decir, según ellos, el profeta Habacuc había hablado de ellos y de su realidad. Ahora, desde nuestra perspectiva histórica como historiadores de la cultura y de la literatura antigua, nosotros vemos esta exégesis como una exégesis en donde la comunidad del Mar Muerto, estos hombres, proyectan su realidad en el texto. Es decir, desde nuestra perspectiva, nosotros no creemos que ellos realmente pudieron descifrar el verdadero mensaje de Habacuc. Ellos afirmaban creer que tenían esa llave. De la misma manera, por ejemplo, que los cristianos estaban convencidos que las profecías del libro de Isaías en la Biblia hebrea ya hacía referencia al Cristo, como es el caso, por ejemplo, famoso del capítulo 53 del siervo sufriente, que desde una lectura cristiana estaban convencidos que Isaías, el que nosotros llamamos el segundo o el deutero Isaías, había hablado de Jesús. Ahora, desde el punto de vista de los historiadores, dado que nosotros no hablamos desde la doctrina religiosa, desde el magisterio, el único propósito nuestro es entender a estos hombres. Y yo creo que en este sentido tiene mucha razón Maravillas cuando dice que esta literatura nos permite comunicarnos con hombres como nosotros, que vivieron hace 2000 años atrás, con los cuales nosotros no podemos hablar, no podemos mantener un diálogo, pero nos dejaron su pensamiento, sus sensaciones, sus creencias, sus ideas, sus miedos y sus sueños en estos libros.
Y de alguna manera el descubrimiento arqueológico nos permite ahora viajar en el tiempo. Y de esta manera hablar con los hombres, si quieren ustedes, virtualmente, por medio del estudio de estas obras. Y específicamente nosotros en el Santuario del Libro, por primera vez en el mundo, vamos a publicar un rollo del Mar Muerto con un comentario que está orientado para la gente común. Obviamente el comentario de Habacuc fue estudiado ya desde la época del 50 y ha merecido muy buenas ediciones, pero siempre orientadas al mundo científico. Y el gran problema con lo que yo me encontré como director del Santuario del Libro y responsable de la colección en el santuario es que la mayoría de la gente no tiene realmente idea de lo que hablan los rollos. Conoce de manera muy general lo que los artículos periodísticos, las notas en las revistas de difusión o incluso en documentales se habla acerca de los rollos. Pero ¿qué dicen los rollos? ¿Qué tienen para comunicar a nosotros, los hombres del siglo XXI? Entonces, en este proyecto que comenzamos en el Museo de Israel con el primero de los rollos de nuestra colección, el comentario de Habacuc, como dije, la única copia de esta obra en el mundo, ya hemos recibido la versión final antes de ser enviada a prensa de la versión en hebreo. La versión en inglés será enviada a prensa en unas semanas más. La versión en español de esta obra la tengo sobre mi mesa de trabajo. Quien les habla, soy el editor general de la obra y escribí la introducción a este libro. La obra específicamente fue escrita por el profesor Noam Mizrahi de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hoy en estos días director del Departamento de Biblia de la universidad, y es un intento genuino de compartir nuestros conocimientos con el público en general, que es en última instancia también el mensaje de la universidad que fundó Maravillas. Es decir, estos tesoros del conocimiento y la espiritualidad no tienen que ser conocidos solamente por los investigadores. Nosotros en última instancia nuestro trabajo lo podemos hacer gracias al apoyo del público. Y por eso es nuestra obligación profesional y moral de compartir estos tesoros espirituales con toda la gente. Y ahora cuando este libro esté traducido, como dije, y editado en inglés y en español, además de su versión original en hebreo, nos va a permitir ahora difundir ese mensaje espiritual que tenían los hombres de Qumran con toda la gente de buena voluntad. Cómo se veían ellos a sí mismos, cómo veían a los otros, qué idea tenían de Dios, qué idea tenían del pueblo de Israel, qué idea tenían de la tradición. Es decir, ¿qué significa vivir? En última instancia, estos hombres desarrollaron sus ideales de vida, que no siempre nosotros en el siglo XXI nos podemos identificar con ellos, pero en última instancia eran hombres como nosotros y por lo tanto su percepción del espíritu merecen también ser conocidas por nosotros. La verdad es que tengo muchas ganas también de poder asistir a esa formación de Eva a María Magdalena, porque es una información obviamente que no se imparte en las escuelas normales, es una parte de la historia que no se nos ha explicado, que está silenciada, y la verdad es que esta oportunidad que nos ofrece la universidad por el despertar de la conciencia, sabiduría, flor de lis, es una oportunidad que no podemos dejar escapar para entender mejor la historia, obviamente, pero, claro, entender la historia ¿para qué? Para entender nuestro presente y ese mensaje tan vital, tan importante que tenemos que saber. Porque seguramente, si esa parte de la historia no se hubiera silenciado y supiéramos mucho más sobre el mensaje real de mujeres bíblicas, ¿no? El caso de Eva, María, Magdalena, quizá las cosas nos habrían ido mucho mejor de cómo nos ha ido hasta ahora, ¿no? Que es como todo pasa por algún motivo, todo está bien, todo tiene un sentido, todo es adecuado, pero sí que es cierto que ese silencio por parte de los historiadores o por parte de aquellos que siempre han dominado la historia,
Pues no nos ha hecho mucho bien tampoco como humanidad. Por suerte eso está cambiando y el mensaje de la diosa, el mensaje de la mujer, el mensaje de María Magdalena, entre otras, está llegando, está cundiendo. Y eso va a hacer realmente que podamos crear un nuevo mundo mucho más esperanzador, mucho más compasivo, en el que realmente podamos estar todos, podamos convivir y colaborar y cooperar en vez de competir entre nosotros, ¿no? Quizá también en parte ese es el mensaje, ¿no? Que contigo, Maravillas, hemos hablado muchas veces, de poder incorporar, integrar esas palabras, palabras de Jesús, que son palabras de Jesús, pero también palabras de María Magdalena, que enlazan y conectan con nuestro corazón, ¿no? De vivir la vida con mucho más corazón. Sí, el amor tiene que ser lo primero. Y la historia nos ayuda a también conectar con el amor. Y no tiene nada que ver con ningún tipo de religión, ¿vale? Da igual que seamos judíos, cristianos o musulmanes, da igual, porque lo que tenemos que conocer es esa historia para poder adentrarnos en un mundo mejor. Es más, fíjate que ha dicho algo Adolfo, que yo discrepo, ¿no? Porque fijaros que los rollos del Mar Muerto, la comunidad de Qumran sale del pueblo judío por la corrupción que veían en el sistema religioso y político, ¿vale? Y ellos se apartan. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora? Estamos haciendo lo mismo. Ellos crean o interpretan desde su perspectiva porque ven cómo está la corrupción dentro de sus maestros espirituales. Es decir, eso ya no se sostenía, ¿vale? Entonces, ellos se apartan y se creen en posesión de la verdad. Para mí ese es el error, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, sino tendremos que abrirnos y tener el conocimiento de todos los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los textos gnósticos. Para mí el arte, y eso es algo que tiene esta formación, es súper valioso porque los artistas tienen un don, una sensibilidad, una capacidad que canalizan a través del arte o plasman cosas a través del arte para el que tenga ojos para ver que vea y el que tenga oídos para oír que escuche, ¿vale? Entonces, para mí esta formación es de suma importancia. Y yo a Adolfo se lo he dicho más de una vez, ¿no? Sé que tanto los rollos del Mar Muerto tenían que salir en este momento precisamente para elevar la conciencia de la humanidad, para no solamente trascender las religiones, sino para conectar realmente con los seres que somos y con la espiritualidad. Que el trabajo y este curso que vamos a hacer de Eva María Magdalena va a tener historia, vamos a tener momentos de debatir, de expresarnos, de decir qué sentimos, de qué nos trae el arte, esa sabiduría tan maravillosa que con dibujos, con colores nos están queriendo decir algo y aquellos que pueden verlo van a descifrar la verdad. No hace falta que nos lo cuente un historiador súper detallado, ¿no? De que esto, no, es que lo vamos a ver, porque una de las cosas que nos va a traer Adolfo es la parte científica, académica e histórica, pero también esa parte intuitiva. Además que lo veis muy serio, pero es súper divertido. 7 de marzo se inicia esta formación de Eva a María Magdalena con el doctor Adolfo Reumann, curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro de Israel. La verdad es que es una oportunidad magnífica para saber mucho más acerca de esa historia que nos han silenciado y que es capital importante para los tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que vienen. Doctor Reumann, la verdad es que ha sido un placer poder hablar con usted. Ha sido un gran regalo, ¿eh? Mi día de cumpleaños, yo creo que no podía imaginar nada mejor que una charla con el doctor Reumann y, como siempre, esa charla auspiciada por una buena amiga y colaboradora del programa como es Maravillas de Magdala. Doctor Reumann, Maravillas, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Le pregunté antes a Maravillas dónde está ubicado precisamente físicamente el estudio. Me dijo que está muy próximo a la Sagrada Familia, ¿cierto? Sí, estamos al lado. Eso significa que es de Barcelona y en este caso creo que el regalo ya lo tuviste en el día de ayer con el triunfo, ¿no?, de Barcelona ante Valencia. En Valencia. Sí, cierto. Se fue el regalo del pre-cumpleaños. Por eso es el pre-cumpleaños, así que esa es otra pasión, además de los rollos, también es el fútbol, específicamente Barcelona. Así que ahora, de nuevo, muchísimas felicidades en tu cumpleaños y para mí fue un honor haber participado
en este encuentro en donde pude realmente compartir, gracias a la oportunidad que me da Maravillas, mis conocimientos de estos textos que son en última instancia parte de la tradición espiritual de la humanidad. Gracias, Adolfo, y gracias, Maravillas. Tenéis toda la información en la página web, sabiduriaflordelis.com. Maravillas, Adolfo, muchas gracias. Adiós, saludos desde Israel. Un beso.